Buenas noches, ¿cómo está todo el mundo? Espero que esté muy bien. Mucho gusto, me presento, soy Santiago Herrera. Hoy tenemos la grata oportunidad de tener a Julián Gracia, un economista de la ciudad de Bogotá, de la Universidad de La Salle, con una especialización en gerencia de calidad y de la Universidad Militar. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, Santiago. Muy bien. Muy bien, ¿cómo te ha ido con esta situación de la pandemia y con todo esto? Pues vamos acostumbrándonos a la situación, al nuevo diario vivir, porque es algo que no estábamos acostumbrados y nos ha tocado evolucionar en nuestro actuar, Pues acostumbrarnos. acostumbrándonos a la nueva vida, a la nueva realidad, como llama uno, ¿no? Sí, así es. Y ese es uno de los temas importantes de los que quiero tocar el día de hoy, que quiero hablar con vos, es parte del COVID, obviamente, y cómo este no solamente ha afectado a la salud, sino en parte importante de la economía del país, y cómo se ha visto afectada la economía del país por todo esto, Así es. que creo que ha sido bastante complicado, pero pues ya tú nos pondrás un poquitico más en contexto. Entonces vamos a hacerte algunas preguntas para poner a todo el mundo que esté aquí presente, que vea esto en contexto y en la situación que está sucediendo actualmente en Colombia y en el país. Entonces, te quiero preguntar, Julián, vos como economista, ¿cuál ha sido el sector económico que más se ha visto afectado con el tema de la pandemia o el coronavirus? Sin lugar a duda, pues los sectores en sí han sido bastantes, pero podría asegurar que el que más se ha afectado es la agricultura, el sector agrícola. La gente se aprovisionó de elementos que eran no perecederos, enlatados, pastas, granos que ya fueron procesados, pero se generó una crisis en cuanto al sector de frutas y verduras. Son alimentos que tienen una fecha de caducidad relativamente corta y durante la pandemia se limitó la movilidad de vehículos de carga. em, Muchas veces entre departamentos o entre municipios era difícil movilizarse. Muchos han perdido o perdieron sus productos, han bajado mucho los precios. Hubo una época en que los precios iban subiendo, por lo menos en cuanto a distribuidores. Y ese fue uno de los grandes sectores que decayó muchísimo en sus ventas. El sector automotriz también tuvo una caída casi en 55% a la fecha, que no ha podido recuperar, pero han ido mejorando. El sector agrícola no ha tenido esa misma. Esos son los dos sectores que más se han visto afectados por la pandemia, el sector agrícola y el sector automotriz. El sector vivienda no se ha visto tan afectada la finca raíz. En este momento sí ya ha venido presentando una crisis. Como te decía al principio, no. ¿Por qué? Porque la gente no estaba viendo a futuro y muchos se pensaba que iba a ser algo de 15 días, como se estaban colocando los tiempos de cierre de ciudades, después que fueron aumentando. Ya ahorita la vivienda, y sobre todo en la parte de arriendos, ha disminuido mucho sus valores. Arriendos que antes estaban en 800.000 pesos, hoy los podemos encontrar en 600.000 pesos. Arriendos de 1 millón pueden llegar a los 700.000 y así sucesivamente en los distintos niveles socioeconómicos. ¿Por qué? Porque las personas han tenido que dejar sus sitios habituales de vivienda para poder cubrir los gastos. Como ya mucha gente no tiene el mismo nivel de ingresos que tenía al principio del año por la pandemia, muchos han tenido que movilizarse a otras zonas de un nivel económico inferior al que estaban acostumbrados. Puede ser como siga la situación de la pandemia y si se llegan a cerrar sectores económicos como ha venido sucediendo, puede generarse una crisis aún mayor en la parte inmobiliaria, disminuyendo tanto arriendos como precios de venta. Las personas que venden no van a decir, es que yo le metí a mi casa tantas cosas o le metí tanto dinero y es un dinero que vale. Pero al momento de comprar o de vender, la persona va a decir, no, es que no tengo la misma cantidad y ahí empieza a aplicarse mejor la ley de oferta y demanda en el sector inmobiliario. No tenía ese conocimiento de que ya que se está empezando a ver es una curva
en este momento ya descendente. de depresión de la cantidad de dinero que puede llegar a costar un predio por distintos Sí. factores como los acabas de explicar. Bueno, vamos a meternos un poco más por el tema ya social y es, vos, ¿qué mecanismos o qué pensarías vos para buscar de mejor forma el comportamiento social o llevar el comportamiento social de las personas en tiempos de COVID? Pues recordemos que las personas no solamente han sufrido o han tenido problemas mentales y problemas psicológicos por el tema del COVID, sino también Ujú. pues, el hambre. El hambre también lleva a que las personas pues obviamente se desesperen, el no tener trabajo, el no tener como el sustento diario. ¿Qué mecanismos podrías utilizar vos para decir, bueno, aplaco un poco el tema social en en este, en este escenario? Es una pregunta dura, difícil. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma perspectiva de qué puedo hacer para sobrellevar esta situación. Ahorita, por ejemplo, está iniciando la época navideña. Muchos ya empezaron a sacar, a tener ideas de hacer pesebres, hacer cuadros, hacer muñecos alegóricos a la Navidad. Dependiendo de la época, la ciudadanía ha ido evolucionando en su pensamiento. Entonces, llegó el Día de los Niños o la época del mes de octubre, empezaron a sacar disfraces para los perros, empezaron a sacar ideas que antes no las habían ideado para poder tratar de solventar sus necesidades económicas y sus necesidades sociales. El mes de los niños o el 31 de octubre diría que fue uno de los días más tristes frente a lo que era antes, que los niños podían salir. Es verdad que muchas familias sacaron a los niños corriendo un riesgo enorme, pero es también la desesperación de los niños, de las familias de ver que el hijo puede estar encerrado tanto tiempo, que puede decir, no, pues saquémoslo un momentico y que pueda haber un ambiente completamente distinto a las cuatro paredes que le rodean. Navidad puede ser igual, puede llegar a ser, ahora, pues teniendo en cuenta que la Navidad va a ser una Navidad distinta porque regalos van a ser muy pocos, creería yo, porque las familias tienen que empezar a ver a futuro. Entonces tienen que ver la forma en que, cómo hacer para que el niño o la familia o los papás no vayan a empezar a, a tener un problema de aislamiento, porque pues esta es una época en la que las familias se reúnen, los vecinos, los amigos, ya muchos van a empezar a ver, van a pensar, valga la redundancia, de si me junto con el vecino, cuánto riesgo voy a tener. Si me junto con mis primos, con mi familia, cuánto riesgo voy a tener o cuánto riesgo le voy a asumir a ellos. Por esa parte se me hace un aspecto un poquito difícil. Sí, no, te entiendo perfectamente, Julián. No creo que sea un aspecto sencillo para lo que estamos viviendo y estamos sucediendo. Yo quiero hacer una reflexión ya más personal, un Sí, poco más de mi persona, y es que no es la primera vez que el mundo sufre un cambio tan abrupto en un estilo de vida por un periodo de tiempo, digámoslo, medianamente largo. Recordemos que en el siglo XX hubo una pandemia, tres guerras, ¿sí? Tres guerras mm, muy grandes. Entonces, no es la primera vez que en menos de 100 años nos enfrentamos a situaciones tan abruptas. Y siento que la generación de nosotros ha sido un poco contradictoria con esto. Lo ha tomado como si fuera el fin del mundo en muchas situaciones y muchas cosas, ¿sí? Desde un punto de sí, vista de reflexión, porque siento que lo que sucedió hace 80, 70 años fue mucho peor, porque pues, obviamente fueron 70 millones, 80 millones de muertos, ¿sí? sí, correcto. Pero tienes toda la razón en eso. Yo creo que lo que toca empezar a hacer es empezar desde el colegio a educar a las personas, a los niños,
los mismos profesores y decirles, miren, pueden suceder este tipo de situaciones, pueden pasar este tipo de cosas, tienen que estar preparados mentalmente, el estilo de vida puede cambiar de un día para otro. Ir inculcándoles siempre a los niños no un escenario pesimista, sino un escenario real de qué puede suceder en el mundo y no siempre pintar la vida como un color de rosa, Sí, creería yo de cierta manera. además que las épocas fueron distintas. En esa época no había la tecnología, no había la facilidad. Conseguir algo antes era difícil, pero era algo que se valoraba y que duraba. Ahorita muchas cosas son plásticas que se deshacen, se cayó un teléfono y hasta ahí Empezando por llegó la esto, pantalla, correcto. Eso nos limita muchísimo en un aspecto social. Sí que hay una comunicación, que puedo hablar con China, con Estados Unidos, une familias, pero también las distancias, lo que siempre se ha comentado de las redes sociales, de medios como WhatsApp. Une comunicaciones, pero también genera distancias. Y, y esa parte que dijiste de inculcar a los niños es importante. Algo que, por ejemplo, no se inculca o no se enseña ya últimamente es el ahorro. Y es un aspecto que se vio afectado de una forma radical. El que tenía una previsión la supo hacer, pero el que no tenía ese dinero con qué contar a futuro, llegó el momento que desesperado tuvo que empezar a vender las cosas. Veíamos, por ejemplo, cuando estábamos en la mitad del proceso duro del aislamiento, sectores obreros de construcción decían, no es que no tenemos dinero. Puede sonar de pronto algo un poco como juzgamiento, por decirlo así, pero son sectores que no están acostumbrados al ahorro. Entonces llega el dinero, gastan, beben, pero no ahorran. En cambio, personas de otros estratos sociales, si tienen algunos tienen la facilidad, otros tienen como así no sea de poder ahorrar todos los días, pero algo ahorran. Un ejemplo sencillo, aquí en la casa con mi papá, nosotros tenemos una lata de un vino que alguna vez nos regalaron y todos los días, moneda de 500 o moneda de 1000, lo ahorramos. En diciembre tenemos 600.000, 800.000 pesos para los gastos de Navidad. Si nos toca dar algún dinero, no pasarán de 200.000 pesos, pero es una costumbre. En nosotros fue una costumbre empezar a ahorrar 500.000 pesos, que llegaron 10 monedas de 500, se echan a la lata. Que fue una sola de 1000, se echa a la lata. Pero es algo que nos ayuda a futuro y es algo que nos está enseñando. Ya los colegios no están enseñando economía, ya no es ya no. Antes uno iba a un banco y le daban la alcancía para abrir una cuenta, o si el niño iba y preguntaba algo, le daban su alcancía, que fuera publicidad, la pirámide de Abraham o el minero de Colmena, era algo publicitario, pero enseñaba a los niños a ahorrar. Desafortunadamente no se está haciendo o no se está aplicando. Sí, no, totalmente. La cultura está empezando a cambiar y creo que en muchos aspectos, algunas cosas para bien, otras cosas para, no quiero entrar en polémica, para no tan, no tan bien. Lo que decías del tema de las redes sociales es muy cierto, no solamente acerca a personas, sino que también las distancia. Antes el problema con un marido y una mujer era porque el marido salía o la mujer salía. Hoy en día es porque le dio un like a Pepita Pérez o Pepito Pérez y ya es un problema, sabiendo que pues es Mm, una bobada literal o no le contestó en 3 horas y también es un problema. Antes no se veían en todo el día y no pasaba nada. Llegan a la casa y todo normal. Sí, pero pues absolutamente. nos acostumbramos a eso, a estar siempre conectados y siempre tener atención. Y si no tenemos atención no nos sentimos vivos, ¿sí? De cierta manera. Sí, correcto, Pienso, correcto. pienso y creo que también vas a dar la razón de que el sector turístico, lo que son hoteles, restaurantes, algunos restaurantes, ¿sí? Bares, siento que ese sector se ha visto
bastante afectado por el tema del COVID y la pandemia. Es más, Sí. ver a un restaurante tan grande, no sé si conoces Isla Morada, en Sopó. Hace poco estuve allá y tienes que pedir reserva y aparte entras y está vacío. Y aún así es triste, ¿sí? Porque dices, o sea, me hacen esperar y todo, pero no pueden tener a la gente cerca. Sí, claro. El sector turismo, hoteles, restaurantes decayó. Harry Sazón tuvo que cerrar la mayoría de sus restaurantes. Algo que nunca se pensó, por ejemplo, Club Colombia, el restaurante Club Colombia, que era casi lo más insigne de la Casa Sazón, cerró. Los hoteles, Cartagena tuvo pérdidas por más de 4.000 millones, cancelaron eventos por más de 1.000 millones. Las ferias, Corferias, no hubo feria del libro. La feria del hogar, que era más o menos en agosto, se está haciendo por esta época. Mm, la pérdida en el sector ha sido impresionante. Las principales ciudades, los bares, lo que tú decías. Ahora, uno dice, listo, cerró un bar. Eh, ¿Cuántas personas que iban a ese bar van a cambiar a otro? Es algo que no se puede asegurar porque hay mucho temor todavía. Hay personas que dicen, no, vámonos, tomamos un trago. Ya no va a ser lo mismo el distanciamiento, lo que tú decías, una reserva. Son aspectos que empiezan en cierta forma como a complicar una simple salida. Que vamos a ir a comer al centro, la puerta falsa, digamos. Ya las sillas ya no están dentro del local, sino a la intemperie. Entonces, que llovió, son sillas que no se pueden utilizar. Algunos restaurantes tuvieron posibilidades de convenios. La puerta falsa, como les decía ahorita, tuvo convenio con la Universidad del Rosario. En cambio, un restaurante mm, que quedaba en la esquina precisamente de la plazoleta del Rosario, cerró. La Romana cerró. ¿Cuándo van a volver? No se sabe. Estamos viendo rebrotes en Europa que está obligando otra vez a los cierres. Y esos cierres, si se llegan a presentar en Colombia, van a ser catastróficos. Aparte que muchos locales ya están en arriendo, que eran bares, restaurantes reconocidos. ¿Cuántos más van a irse acabando durante este proceso si se llega a volver a cerrar la economía nacional? Es un golpe durísimo que nadie está dispuesto a asumir. Con lo que tú dices de los rebrotes, creo que eso es un tema, creo que complicado, bastante difícil porque acá el gobierno va a tener que empezar a tomar iniciativas o decisiones, ¿no? De, ¿pongo la vida primero o pongo la economía primero? ¿Come mi gente o se muere mi gente? Es poner en Eso una es. balanza qué va a pasar porque, y no solamente aquí en Colombia, pienso que toda Latinoamérica se va a ver muy afectado por el rebrote, que el rebrote va a llegar, en algún momento va a llegar, creo yo, va a llegar el rebrote. Ahora estamos viendo 2, 3, 4 meses de gabela por el encierro que tuvimos tan masivo, pero por lo que se ha leído, siento que Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, México, toda Latinoamérica va a vivir otra vez ese colapso otra vez de hospitales y todo. No, y eso que nosotros tenemos una ventana, que es Europa, porque todo llega primero a Europa. Se demora en pasar el océano, pero llega. Pero tenemos un tiempo de gabela. Y si Sí, no lo claro. aprovechamos, Si no aprovechamos ese tiempecito para empezar a cambiar todo, muchas cosas, va a ser bastante complicado. ¿Cómo ves, Julián, la economía colombiana 6 meses antes de la pandemia, en la pandemia y 6 meses después? pues nosotros veníamos relativamente bien.
teníamos una economía estable, podríamos decir que éramos cabeza de la región. Nuestro principal aliado, Estados Unidos, también estaba mejorando bastante, más allá de las ideas de Trump, de que si Trump es bueno, es malo, que si quiere a los latinos, no quiere a los latinos. Tuvo una política económica que nos favoreció. Ahora, él hizo que el dólar en Colombia creciera, llegara prácticamente a valores de 4.000 pesos y se mantuviera entre los 3.900 y los 4.100, pero la economía iba estable. Ese precio del dólar le servía mucho a los exportadores. A los importadores no tanto, pero el Producto Interno Bruto Nacional se veía beneficiado. ¿Qué se espera después de la pandemia? Bueno, durante la pandemia muchos sectores se cayeron bastante. Como te decía al principio, el agrícola fue uno de los principales, el turismo fue otro que cayó bastante. Se espera que entre 3 y 5 años venga la recuperación económica e incluso puede haber un periodo posterior de 3 años más. Total, 8 años. Si nosotros comparamos con la de los años 90, que hubo también una crisis económica, una recesión económica a finales, el tiempo también fue entre 5 o 8 años, pero las condiciones eran completamente distintas. Desde la simple tecnología, como hablábamos ahorita, que era limitada, los teléfonos celulares eran aparaticos que la pila duraba 8 días y servían para enviar mensajes y ya. Ya ahorita la tecnología ha avanzado, pero también se van incrementando los gastos. Entonces, y uno muchas veces diría, no, pero es un celular que no consume casi energía, pero es un celular que toca ponerlo a cargar todos los días, 365 veces como mínimo al año. Y todos esos son gastos que la gente no está viendo y que la economía no se ve. ¿Cómo se puede hacer para mejorar todo esto? Gasto público, perdón. Inversión. Hubo un ejemplo, hace poco hablaba de eso, Andrés Pastrana Arango, siendo alcalde de Bogotá, había una calle que estaba rota, tenía un hueco, y él, ¿qué hacía? Contrataba a la gente, tumbaban toda la calle y la volvían a hacer. Muchos criticaban, pero es que es gastar la plata. No, no es gastar la plata, es generar gasto público. Con ese gasto público se aumentaba el empleo, porque ya no eran 3 obreros para reparar un hueco, sino se tenía que usar 10 para romper la calle y otros 10 para construirla, o quizás eran los mismos 10. Pero entonces ese obrero ya tenía dinero para comprar bienes y servicios a distintas empresas o locales, y esos locales tenían dinero para pagar sus deudas y empezar a mover así la economía. Esa es una de las opciones que puede tener el gobierno, al igual que el ahorro, como decía en el caso de las casas o los niños. El Bogotá es una gobierno mina de tiene que oro. ahorrar. Sí, si lo Bogotá es ponemos en una la mina de actualidad. oro porque acá me ponen a romper todas las calles y nos tapamos de billetes, entonces. No, claro que desde la alcaldía anterior y esta alcaldía siguió el mismo proceso de romper por calles, por no toda la avenida completa, sino por tramos, y es algo que les ha servido y se ha mantenido el trabajo, por lo menos en ese aspecto. Muchos le critican a la alcaldía de Peñalosa que no hizo nada, y la propaganda de ellos que decían, más o menos que impopulares, pero efectivos o productivos, algo Eficientes, así, impopulares pero eficientes, eficientes. impopulares pero eficientes. Hicieron muchas obras, parques los reconstruyeron, colegios, y eso fue generando gasto público. No solamente en que el trabajador tenía la plata, sino que tuvieron que alquilar maquinaria, tuvieron que alquilar o tuvieron que comprar tubos, ladrillos, en fin, y todo eso fue moviendo la economía. Eso es lo que tiene que hacerse para mí después de que pase todo esto. Sí, Julián, va a sonar cruel lo que voy a decir, va a sonar cruel, pero yo siento que estamos viviendo una época por lo que voy a decir es lo siguiente. Naturalmente, una especie se extingue si no evoluciona Mm, o no pasa a otro nivel por X o Y motivo, por un depredador, por una razón natural o alguna cosa. ¿Sí? Naturalmente se concibe así una especie
sea un animal o fuéramos nosotros. Siento que esta oportunidad y con lo que me acabas de decir es como más una oportunidad de que algunos sectores tienen que morir, ¿sí? De algunos sectores van a morir para darle paso a nuevos sectores económicos, como lo que acabas de decir, como el tecnológico, abarcar más espacio con cosas que ya no son tan necesarias. Por ejemplo, mucha gente ha cerrado, porque recordemos que acá en Colombia, o bueno, en Bogotá lo va a poner casi el 60%, creo que es el 60 o el 50% de los trabajadores viven del comercio día a día. Del Sí, comercio día a día, creo que es el 50 o el 60%, si no estoy mal. Esos sectores del comercio día a día, pues pueden migrar a plataformas en algún momento, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva lógica, obviamente, en este momento no hay ni la educación, ni los medios tecnológicos, ni el dinero, ni los recursos o los insumos de materia para realizarlo. Pero es una etapa en la que va a tocar decir, o evoluciono o muero. correcto. ¿Sí? Entonces, por eso decía que suena cruel lo que estoy diciendo, pero creo que es parte de la lógica y de la base del mundo, que cada sector o la economía también evolucione y nos empecemos a dar cuenta de que en algún momento esto va a tener que ir para otro lado. No, y ahí se ve la parte del teletrabajo. Ujú. Ya creería yo que las empresas van a decir, no, me es más barato que sea desde teletrabajo, un call center o, o donde sea de forma masiva, y se van a ahorrar equipos, mantenimiento, electricidad, un local o una bodega. La evolución tiene que darse. Que nosotros fuimos, o esta generación o las personas que suman en este tiempo, quizás se volvieron un poco perezosas, por no decirlo bastante. Antes, pues, muchas personas tenían que movilizarse. Ya ahorita esto le dio la posibilidad, la persona puede quedarse a trabajar desde la casa. Si tuviese la misma productividad de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 7 a 5. Sin embargo, también está generando que muchas empresas o muchas personas empiecen a duplicar su trabajo. Entonces ya no se van a tomar en la hora de almuerzo, sino porque de la sala es correr el individual y colocar el computador en el mismo puesto del comedor. Entonces Sí, terminaron de corro el almorzar. teclado y pongo el plato y como mientras voy recibiendo una conferencia. Exacto, Ujú. exacto. Entonces es también aprender a organizarse. Ya vamos a empezar a ver más personas con sobrepeso, con obesidad, con, con estrés, hasta con más enfermedades, porque ni siquiera salen a tomar el sol. Sí, Un no, simple hecho como la vitamina D. sí, tienes toda la razón y siento yo que el gobierno si empiezan a utilizar esas metodologías, los grandes centros de negocio que tiene Bogotá, que no son uno sino varios, empezar Mm, a utilizar esos centros para empezar a recuperar algo que se está perdiendo, creo que no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, es el espacio público, para que la sí, gente pueda empezar a cambiar el estilo de vida que tenía el trabajo, a migrar a ese espacio público, a yo poder estar en ese espacio público y poder utilizar mi tiempo que me queda para salir a caminar, a comerme un helado, a tomar el sol, como dices tú, a hacer otras cosas y volver un poco la ciudad también más bonita, menos caos. Obviamente esto mm, también ayudaría a lo ambiental, a que se redujeran los robos, porque la gente ya no va a estar tanto en la calle exponiéndose a tantas situaciones, tantos accidentes de tránsito. O sea, mitigaría algunas cosas, pero también hay que educar a las personas de que la idea no es que es porque esté en la casa, entonces va a dormir todo el día. O sea, caer en la casa sí, no. durmiendo todo el día. No, eso tampoco es el punto. Bueno, ya para cerrar esto, Julián, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros y por aceptar la invitación y por aclararnos tantas dudas. Creo que fue una entrevista muy charlada. Entonces te agradezco No, mucho. a ti por la invitación, muchas gracias. Espero sirva esta charla amena, y cuando necesiten, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Julián. A todos, muchísimas gracias por todo. Espero que les guste mucho esto y
nada, cuídense muchos, quédense en casa, cuiden a su familia y recuerden, no solamente me cuido yo, sino cuidamos a los demás.